Chicos, vamos tomando asiento, por favor, asiento. Gracias, muchas gracias, asiento. Vamos entonces a ver, ¿ya? A ver. Gracias. A ver, vamos a ir trabajando parte teórica con también una parte práctica, ¿ya? A ver, vamos a abrir el SPSS, que ahorita lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Pero antes de irnos al software, vamos a revisar algunas cositas teóricas, ¿de acuerdo? A ver, existen dos tipos de datos, ¿ya? Existen dos tipos de datos. Es importante tener en cuenta eso. Nosotros tenemos los datos que son cuantitativos y los datos que son cualitativos, ¿de acuerdo? De hecho, los datos que son cualitativos también les llaman datos categóricos, ¿de acuerdo? O variables categóricas. Para que lo tengas ahí, lo puedas apuntar, ¿ya? Pero primero hablemos de los cuantitativos. Los cuantitativos, como nos dice, son los que resultan de hacer mediciones o conteos. Eso significa que son números, ¿de acuerdo? Son números. Sin embargo, pueden ser discretos o pueden ser continuos. Si estamos hablando de que pueden ser discretos, nos estamos refiriendo a que son datos enteros. Y si son continuos, pueden ser pues, datos que asuman cualquier valor, o sea, pueden ser decimales. ¿Sí? Dato discreto. Por ejemplo, Mili, ¿cuántos años tienes? 19. Ok. ¿De acuerdo? Datos continuos. Cuando nos hemos enfermado y la mamá nos tomó la temperatura, te dice, tienes 38.3. ¿Sí? Entonces es un dato continuo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y te decía que tenemos los datos cualitativos, también les llaman categóricos, ¿de acuerdo? Y en este caso son datos que expresan atributos, expresan características, ¿ok? Y, por ejemplo, podemos tener datos nominales o datos ordinales, ¿ok? Esto seguramente de nominal y ordinal te recuerda un poquito cuando vimos las escalas, ¿no es cierto? Muy bien, y tiene relación, porque maneja un concepto muy afín. Por ejemplo, si es un dato nominal, estoy hablando de que los datos, ¿ok? Pues se les puede asignar un número, pero ese número solamente es una etiqueta, ¿sí? Por ejemplo, yo digo 1, digamos, ¿no? 1, le gusta la comida, 2, le gusta el servicio, 3, le gusta la decoración. ¿Ok? Entonces, no es que el 3 sea más que el 1 o el 1 más que el 3, ¿no? El número es una etiqueta, ¿no? Pero es ordinal cuando el número sí tiene algún valor, alguna significancia. Por ejemplo, cuando estás haciendo tu famosa escala de Likert, ¿sí? Y entonces tú sabes que el 5 denota, pues, el que estoy muy de acuerdo, o el estoy muy satisfecho, o el todos los días, todas las semanas, ¿de acuerdo? Entonces tú sabes que el 5 denota la superioridad en comparación a los otros. Ahí hablamos de un dato ordinario. O cuando les preguntamos, ¿cuál es su grado de instrucción? ¿Cuál es el más alto grado de instrucción que usted ha logrado? Los que nos dicen educación primaria, pues están en una condición inferior en comparación al que me dice, pues, educación posgrado, por ejemplo. Yo sé que el posgrado logró más, ser en una categoría más alta. ¿Ok? Entonces, ahí hablamos de un dato ordinal. Muy bien. Listo. Nosotros entonces vamos a trabajar nuestra base de datos. Ya aplicamos nuestras encuestas, hemos recogido. Sabemos que la primera columna nos habla de los casos o registros. Eso significa los encuestados. Ahí tengo 6 encuestados. El 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la primera fila, que es la horizontal, me muestra las variables. Normalmente cada variable representa una pregunta de la encuesta. Digo normalmente, porque vamos a ver entre hoy y mañana que hay preguntas con respuestas múltiples, ¿sí? Y si yo tengo preguntas con respuestas múltiples, entonces eso significa que a veces una variable no va a ser suficiente. Yo puedo tener 2, 3 o 4 que denotan una pregunta, ¿ok? Pero normalmente cada variable es una pregunta, ¿de acuerdo? Y lo que está ahí en medio, como el 20, por ejemplo, son los valores, o sea, las respuestas de los encuestados. Muy bien, listo. Entonces, por ejemplo, el peso es una variable cuantitativa, ¿discreta o continua? ¿Qué dicen? Continua, ¿no es cierto? Ciudad y área, ¿es nominal o ordinal? Nominal, son nominales, ¿no es cierto? Monto es continuo, ¿no es cierto? Asume cualquier valor en la recta, ¿ok? Muy bien, aquí hay otro ejemplo, ¿listo? Y vamos a ir ahora a tablas frecuencias y tablas cruzadas, pero para eso ya me voy al Excel, ¿ya? Entonces presta atención de lo que vamos a trabajar. Muy bien.
Yo les he puesto varios archivos, ¿no es cierto?, en el Black. Entonces, mi recomendación, entra al Blackboard y descárgalos, ¿de acuerdo? Vamos a, entre hoy y mañana, revisar esta función a varios archivos. La primera que estoy abriendo es la base de datos encuesta. Esta base de datos tiene dos hojitas, datos 1 y datos 2, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? En datos 2 me sale, como te das cuenta, los nombres, hombre, mujer, internet, internet, feos, etc. ¿Sí? Entonces, me sale tal cual lo que me ha respondido el encuestado. Tal cual. ¿Sí? Lo que yo lo he exportado al Excel, le he acomodado, le he dado su formatito, ahí está. ¿Ok? Pero si yo quiero llevar eso al SPSS, eso lo reporta como cadena, ¿no es cierto? Lo reporta como cadena. Cadena es letras para el SPSS. Entonces, ya me salgo de SPS, ¿no es cierto? Entonces, me están entendiendo muy bien. Por eso yo lo voy a trabajar, pero vamos a avanzar un poquito. ¿Ya? Sin embargo, obviamente, la edad, el sueldo, esas son variables cuantitativas por defecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué me convendría? Mi sugerencia es, antes de llevar los datos al SPSS, transfórmalos. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero que me quede así, 1, 2, para sexo. ¿De acuerdo? Entonces, yo ya sé, aquí dice, 1 es hombre, 2 es mujer. ¿Cómo llegué a esto? ¿Lo voy a hacer manual? No, ¿no es cierto? Imagínate, tengo 400 encuestas, me tardo la vida. ¿Cómo lo hago? Puedes hacer algo muy sencillo. Seleccionas la columna C, te vas a inicio, te vas a buscar y seleccionar, te vas a reemplazar. ¿Ok? Y aquí, o control V también, ¿no? Para los que les gustan los comandos, control V. ¿Ya? Y estoy haciendo el pasito largo para los que no seguían. Muy bien, reemplazar. Le digo, busca a los hombres. Y a los hombres los vas a reemplazar con 1. Le digo reemplazar todo. Ok. Luego le digo, búscame a las mujeres. Y a las mujeres les vas a colocar 2. Reemplazar todo. Listo. ¿Te has dado cuenta cuánto me he demorado? Nada, ¿no es cierto? Ok. Lo he hecho súper rápido porque estoy usando una función. Eso es lo maravilloso del Excel. Es lo maravilloso de los software, ¿ok? Poderlos explotar. Lo mismo yo tendría que hacer para todas mis variables que son de tipo cualitativo. Profesión, medio de información, radio, canal de televisión y periódico. ¿Ok? Muy bien. Si yo no tuviera el SPSS, yo podría hacer un procesamiento con lo que se les conoce como las famosas tablas dinámicas. ¿De acuerdo? Ok, pero nosotros tenemos SPSS. En el archivo que ustedes yo les he dado, van a ver que hay esto. ¿Por qué? Porque yo he usado herramientas que me da el Excel, asumiendo que no tengo SPSS. Pero ustedes sí tienen. Lo que pasa es que en tiempos de pandemia, cuando sus compañeros, algunos estaban en la selva, otros en la costa, otros en la sierra, cada uno en sus zonas, todo cerrado, no les podía decir, consígueme el SPSS, ¿no es cierto? No tenían acceso. Entonces, buscamos la salida de hacer un procesamiento con el Excel. ¿Qué nos ayuda? Sí, pero si hay el SPSS, es mucho mejor, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a llevar nosotros nuestra base de datos al SPSS. Ok, estoy aquí, me voy al botoncito de abrir. Puedo ir al file o puedo ir a archivo, abrir. ¿Ok? Listo, entonces me voy a archivo, abrir datos. Muy bien, y voy a buscar donde sea que yo tengo mi base de datos. Entonces me voy a Pico, por ejemplo, yo lo tengo aquí, estoy haciendo mi búsqueda. ¿Ok? Listo, yo lo tengo aquí, pero es un Excel, no me sale. Entonces yo tengo que cambiar el tipo de archivo. Le doy Excel. ¿Listo? Y ahí recién lo va a buscar. Entonces yo quiero esta, base de datos encuesta 2. Le digo abrir. Mira lo que me va a salir. Me sale este anuncio y me dice, ok, está bien lo que estás pidiendo, pero dime de qué hoja. Tienes 5 hojas en tu archivo. ¿Cuál quieres que te traiga? Yo le digo, a ver, a mí me conviene datos 1, porque datos 1 ya está todito cambiado, ¿no es cierto? Muy bien, entonces le voy a decir datos 1, pero le tengo que decir el rango. Entonces, ¿de qué celda a qué celda? Yo quiero desde la A1 hasta la J, pero ¿qué número? Hasta la J19, ¿de acuerdo? Muy bien. No, perdón, hasta la J401, ¿sí? J401. A1, 2 puntos, J
401. Ahora, yo quiero que tú te des cuenta de algo. Aquí me coloca datos 1 y ya me coloca un rango. Me puede estar haciendo una sugerencia, pero no necesariamente su sugerencia se ajusta a lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces siempre por eso revisa. Puede ser que te esté considerando algunas celdas de más o te puede estar reduciendo algunas celdas, ¿no? Entonces, mejor siempre una ojeadita, ¿ya? Le doy a aceptar. Muy, muy bien. Entonces, ha vaciado mi información. Yo me voy a vista variables, ¿sí? Y aquí encuentro todas las preguntas que ha jalado, ¿ok? Que son todas estas. Muy bien, pero ahora pasa lo siguiente. Mira, en el SPSS yo tengo esta columna que se llama medida. Si es que yo tengo variables que son de tipo cuantitativo, entonces son escala. No importa si es discreta o continua, es escala, ¿ok? Pero si tengo variables que son de tipo cualitativo, yo tengo que ver si son nominales o si son ordinales. ¿De acuerdo? Tengo que ver si son nominales o si son ordinales. Muy bien. Entonces, aquí el SPSS, siendo medio inteligente, ya parece que me ha identificado quién es quién, ¿no es cierto? Pero yo tengo que revisar, no confiarme, porque puede ser que se haya equivocado, es un software, ¿verdad? Entonces puede equivocarse. Muy bien, pero además yo tengo que darme cuenta de lo siguiente. Aquí aparece el nombre, pero como te darás cuenta, el nombre no aparece todo junto, no hay posibilidad de espacios. Por ejemplo, canal de televisión, mira, está todo junto. Entonces, aquí al costado, recién en la etiqueta, es donde yo puedo colocarlo separado. O puedo colocar la pregunta completa, ¿sí? Por ejemplo, acá yo podría colocar, ¿cuál es su edad? Podría colocar la pregunta completa, ¿no? Acá podría colocar, ¿cuál es su profesión? ¿A cuánto asciende su sueldo? ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Qué más? Acá yo tengo esta que es sueldo. Sueldo, si yo reviso, sueldo pues es una variable que es una escala. ¿Ok? Está ok. Pero aquí yo podría explotar un poquito más y en vez de numérico me voy a dólar. No, perdón, me voy a moneda, porque yo voy a asumir que mi sueldo está en soles. ¿De acuerdo? Si yo me voy a dólar, pues ya, ¿no? Acá yo, como yo trabajo con mi SPS, ese ya hay varios que están configurados con soles, ¿te das cuenta? Pero voy a utilizar uno que no está para enseñar, ¿ya? Entonces no está configurado con soles este, CCB. Entonces yo voy a seleccionar moneda personalizada CCB y le doy a aceptar. Y de allí me voy a ir a editar opciones, ¿ok? Entonces, repetimos, luego de que en tipo escogí moneda personalizada, me voy a opciones. Muy bien, y aquí me voy a moneda. Y busco el que seleccioné. Yo seleccioné CCB. Y le digo, pues todos los CCB van a llevar un prefijo. El prefijo es S con el slash. ¿De acuerdo? S con el slash. Porque ese es el símbolo actual de soles. Por si acaso ya no se lleva el punto, ¿no es cierto? Solo es ese slash. ¿De acuerdo? Y le doy a aceptar. Muy bien. Si yo me voy a mi vista de datos, me doy cuenta que sueldo ya tiene el S con el slash. ¿Te das cuenta? Ya se le ha agregado. ¿Ok? Entonces, ingeniero, ¿para qué me enseña eso? Si podía salir como 1419 solito. Pues porque es un tema de presentación, ¿cierto? Ya no solamente vamos a botar las gráficas, las tablas y todo lo que quieras, pero yo también tengo que cuidar mi presentación, porque esto va a ir a mi informe, ¿sí? Entonces, cuando yo ya bote la tabla, el gráfico, ya va a salir con su signo, ¿de acuerdo? Si tú no estableces el signo, ¿quién va a saber por qué es dólares, soles, ¿cierto? Centavos, euros o lo que fuese? Entonces, siempre hay que cuidar esos detalles, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Tengo que codificar. Vamos a codificar un par de variables, ¿de acuerdo? Para poder trabajar. Por ejemplo, sexo. Me voy aquí a valores. Yo sabía que 1 es hombre, 2 es mujer. Le doy a aceptar, ¿ok? Si me voy a mi vista de datos, aprieto mi botoncito mágico y ya está. ¿Qué más? Vamos a procesar alguna variable más, la de profesión, ¿ya? Para poder trabajar. A ver, vamos a ver qué códigos tenía. Aquí. Me voy arriba. Y aquí yo le puse unos comentarios. 1 ingeniero, 2 médico, 3 antropólogo, 4 abogado, 5 contador.
Ok, entonces digo 1, ingeniero, 2, médico, 3, antropólogo, 4 era abogado, ¿no? Abogado y 5, contador, ¿sí? Ya está, aceptar. Listo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer una más, ¿ya? Porque vamos a necesitar una más, ahora que me acuerdo. Medio de información. Ya está. A ver. Ay, perdón. Vamos a regresarnos al Excel. Medio de información. Me dice 1 radio, 2 TV, 3 periódico, 4 internet. Ya está. Entonces digo 1 radio, 2 TV, 3 periódico, 4 internet. Muy bien. Ok, vamos a trabajar con mesas. Listo. Regreso. Acá puedo ver en mi botoncito. Me faltaría codificar radio, canal de televisión, periódico, ¿no es cierto? Pero por ahora, para fines del caso, vamos a trabajar con esto. Muy bien. Lo primero que hay que entender. Nosotros tenemos tablas de frecuencias, tablas cruzadas, estadísticos descriptivos. Las tablas de frecuencias y las tablas cruzadas normalmente se utilizan para procesar variables cualitativas. Punta esto, por favor. ¿Ya? Las tablas de frecuencias y las tablas cruzadas normalmente te permiten procesar las variables cualitativas. Y los estadísticos descriptivos, ok, te permiten procesar las variables de tipo cuantitativo, ¿ok? Las cuantitativas. ¿Ok? Entonces son diferentes. Los dos son diferentes. Yo tengo que tomar eso en consideración. ¿Ok? Muy bien, vamos a botar algunas tablas. A ver. Me voy a analizar y digo, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. ¿Ok? A ver, allí apunta, analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Cuando te hablan de una tabla de frecuencias, las tablas de frecuencias procesan una variable a la vez. ¿De acuerdo? Entonces voy a procesar una a la vez. Por ejemplo, yo quiero la variable sexo y quiero la variable también profesión y quiero la variable medio de información. Yo puedo pasar las tres si quiero, o una sola, pero el procesamiento se va a dar de una a la vez. ¿De acuerdo? Puede ser que en gráficos yo quiera un gráfico circular y encima quiero que me dé los valores en porcentaje. Muy bien. Continuar, aceptar. Listo. Ahora mira, ¿te acuerdas que cuando nosotros hemos dicho que había que hacer una revisión antes de tabular? Yo no hice esa revisión. Miren lo que me pasó. En sexo, yo tengo hombre, mujer y tengo 0. El 0 para mí no significaba nada, porque la variable sexo se calificó 1 hombre, 2 mujer. Entonces, ese 0 significaría que yo revise mis encuestas para ver dónde está el error. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo me voy a revisar mis encuestas, ¿no es cierto? Ok. Y debería de encontrar dentro de la variable de sexo ese error. Muy bien, acá están los 3 errores. Vamos a suponer que revisé y que el primero era hombre y que los 2 siguientes son mujeres. ¿Ok? Listo, ya está. Vamos a ver los resultados nuevamente. ¿Qué pasaba en profesión? Para empezar, los resultados no se ajustan solos, ¿ah? Tengo que volver a botar la gráfica, ¿ok? Pero quiero revisar las otras a ver si hubiera algún error. La profesión, ahí tienes ingenieros, médicos, antropólogos, abogados, contadores. Muy bien. En el otro, mira, tengo radio, TV, periódico, internet, 9, 15. Sí, no sabemos qué pasó allí, ¿no es cierto? Ok, entonces eso habría que revisar. Tendría yo que revisar para ver qué pasó allí, ¿sí? Probablemente resulta que me equivoqué y que acá era radio y aquí era periódico, pero pues digité mal. O probablemente resulta que estos códigos denotan que las personas no seleccionaron ninguno, o sea, no utilizan ninguno de esos como medio de información. Entonces, yo tengo que también podría darse el caso. Vamos a asumir, ¿de acuerdo? Que en este caso, el 9 y el 15, ¿de acuerdo? Son valores por corregir, ¿ya? Entonces vamos a asumir por aquí. Ok, aquí está, vamos a darle 1, 2. Supongamos que estoy revisando y que encuentro pues que habían errores. Muy bien. Quisiera que ya está. Ok, listo. Supongamos que ya subsané mis errores.
De acuerdo. Entonces, yo lo que voy a hacer es me voy a analizar estadísticos descriptivos, nuevamente frecuencias, y vuelvo a botar los datos. Ok. Ahora sí, tengo que hombres son el 53.5 y mujeres son el 46.5. ¿Ok? ¿Por qué hay porcentaje y porcentaje válido? Porque a veces yo tengo datos perdidos. Más adelante, mañana o el lunes o el martes vamos a hablar de los datos perdidos. ¿Ok? ¿Ya? Pero por eso es que siempre hay porcentaje válido. En muchos casos coincide porcentaje con porcentaje válido, pero a veces podrían haber. ¿De acuerdo? Muy bien, el porcentaje acumulado va sumando, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, de todos los encuestados, 19.8 son abogados, médicos son 16.5. De todos los encuestados, 13.5 se informan a través de periódico y 22.8 a través de radio. ¿Ok? Y miren, acá están mis gráficos de tortas que yo había pedido, pero no tienen los porcentajes. Entonces le doy doble clic al gráfico y le digo elementos, muéstrame las etiquetas de datos. Y ahí está justo porcentaje, entonces digo, si yo jalo aquí, voy a ver que ya se los ha puesto. ¿Qué pasaría si alguien me dice, ingeniera, no quiero que nos muestre ahí el porcentaje, quiero que nos muestre el recuento? El recuento es el conteo de los datos, ¿no? O sea, es decir, de 100, 30 son esto, 40 son esto, ¿ok? Entonces yo puedo hacerlo, sí, elimino porcentaje, jalo recuento. ¿Listo? Y le doy a aplicar. Y entonces allí se corrige, ¿ok? Yo tengo que hacer este ejercicio para cada uno de mis gráficos, añadirle los elementos. Si tú me colocas en tu informe un gráfico que no tiene valores, no me sirve, ¿no? Porque no me dice nada. Entonces siempre hay que tener cuidado de que mi gráfico esté con la información completa. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto una tabla de frecuencias. Repito, tabla de frecuencias, proceso una variable a la vez. Vamos a irnos a procesar dos o más variables a la vez. Seguimos con las variables categóricas. ¿Qué son las categóricas? Las cualitativas, las cuantitativas. Cualitativas, muy bien. Entonces voy a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. ¿Listo? Muy bien, pues supongamos que quiero procesar la variable sexo. Mejor sexo vamos a llevarlo a columnas y profesión vamos a llevarlo a filas. ¿Ok? Listo. Pero me voy a ir a casillas, porque yo quiero los porcentajes. Estos porcentajes, chicos, son súper mega importantes. ¿De acuerdo? Vamos a ver por qué. Podría seleccionar los tres a la vez, pero mejor vamos a seleccionar uno por uno para explicarlo. Si digo porcentaje del total, le doy continuar, le doy aceptar. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo, muéstrame el porcentaje considerando como total a tu 100% de encuestados. Por eso aquí, en la parte baja, me dice 100% son mis 400 encuestados. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice? Hombres ingenieros son 58. Eso representa el 14.5% de los encuestados. Mujeres abogadas son 32, es decir, el 8% de mis encuestados. Y así sucesivamente. Mi pregunta para ti es la siguiente. A ver, ¿quién me dice? Yo podría decir, del total de hombres, ¿cuántos son contadores? Del total de hombres, ¿cuántos son contadores? ¿Quién me dice? 100% seguros, todos dicen 48 o alguien dice no. Pareciera, ¿no? Pero no. Justo por eso. Muy bien, muy. Porque he dicho del total de hombres. Si yo quiero decir eso, yo no he dicho el total de encuestados, he dicho del total de hombres. Para eso, hombres tendrían que acá ver el 100%, para que tú me digas que es el 12%. ¿Ok? ¿Qué porcentaje de hombres son contadores? Tú me dirías 12%. No, porque aquí tendría que sumar el 100%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Me voy a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y en casillas le digo, quiero por columnas. ¿No es cierto? La columna es vertical, la fila es horizontal. ¿Ok? Le doy a aceptar. Ahora sí, ¿qué porcentaje del total de mujeres son médicos? Porcentaje, 17.7, ¿no es cierto? Ok. Del total de antropólogos, ¿cuántos son hombres? Del total de antropólogos, ¿cuántos son hombres? No se puede, porque ahora el 100% tendría que estar en las filas. ¿Ok? El 100% tendría que estar acá. Yo he dicho, del total de antropólogos, ¿cuántos son hombres?
No puedo decir. ¿Sí? Porque acá no hay el 100%. Entonces allí tendría que irme a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y en casillas ahora lo que quiero es fila. Ok, del total de antropólogos, ¿cuántos son hombres? 43.8%. ¿Sí? Entonces los porcentajes cambian, ¿no es cierto? Ok, los porcentajes van a cambiar. Entonces tienes que leer bien la pregunta, porque eso te voy a preguntar en tu práctica de las próximas semanas. ¿Ya? Lee bien tu pregunta para que puedas responder correctamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es el procesamiento de variables de tipo cualitativo. ¿Ok? Ahora, yo quiero procesar, ¿de acuerdo? Variables de tipo cuantitativo. Para eso vamos a utilizar los famosos estadísticos descriptivos. Entonces, yo me iría a analizar estadísticos descriptivos y me voy a ir a descriptivos. ¿Ok? Analizar estadísticos descriptivos. Muy bien. Entonces, supongamos que yo quiero analizar algunas variables. Por ejemplo, la edad es una variable de escala cuantitativa, pero también quiero procesar, a ver, las horas. Este era cuánto asciende el sueldo, ya. El sueldo, por favor. O el sueldo y las horas, si quieres. Ya está, las tres. Muy bien, quiero todo. Listo. Le doy a aceptar. Ok. ¿Qué me está votando ahí? Me vota las tres, ¿no es cierto? Las tres variables. Y aquí me da algunos datos estadísticos de ella. ¿Te das cuenta que aquí reemplaza por lo que yo le coloqué en la etiqueta? ¿No es cierto? Por eso la etiqueta es importante, ¿ya? Muy bien, entonces aquí me da la cantidad de datos que ha procesado, el mínimo, el máximo, la media y la desviación de estándar. ¿Ok? Muy bien, ahora, sin embargo, yo puedo querer datos un poquito más completos, más estadísticos descriptivos. Entonces, ¿qué hago? Me voy a analizar estadísticos descriptivos, me voy a explorar. ¿Ok? Voy a explorar. ¿De acuerdo? Analizar estadísticos descriptivos, vamos a explorar. Y entonces aquí vamos a jalar lo que queremos. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero que me procese, vamos a ir con la variable sueldo. ¿De acuerdo? La variable sueldo, ¿ok? Y algo muy importante, aquí en estadísticos voy a abrirlo. ¿Por qué? Porque yo voy acá a colocar el nivel de confianza con el que he trabajado. ¿Te acuerdas? Perdón. ¿Te acuerdas que cuando has hecho tus encuestas, cuando me has determinado tu tamaño de encuestas a hacer, hiciste un nivel de confianza, ¿cierto? Algunos dijeron el 95%, otros han puesto al 90, 99, ¿ok? Muy bien. Eso tiene que ir allí. ¿De acuerdo? Porque si tú colocas allí el nivel de confianza con el que trabajaste y simplemente le das a aceptar, te va a procesar con el 95%, que es lo más común, ¿de acuerdo? Pero podría darse el caso que eso no se ajuste a lo que tú necesitas o a lo que tú requieres, ¿ok? Entonces siempre no te olvides, me voy a la casillita de estadísticos y allí le coloco, ¿ya? Vamos a dejarlo en este caso al 95. Muy bien, le doy en continuar y le doy a aceptar. Ok. Como te darás cuenta, me ha salido una tablita más completa. Tiene más estadísticos descriptivos, ¿de acuerdo? Algunos de los estadísticos descriptivos que están acá corresponden a lo que nosotros le llamamos las medidas de tendencia central, ¿de acuerdo? Otros son medidas de dispersión. Otros son datos complementarios, como el mínimo, el máximo, el rango, ¿ok? Y la simetría y la kurtosis tiene que ver con la forma de distribución de tus datos. ¿Te acuerdas cuando has llevado estadística y hablabas de una campanita cuando era una distribución normal, ¿no es cierto? Ya está. La simetría y la kurtosis nos hablas de cuando la campanita está más altita, más bajita, más apegada a la derecha o más apegada a la izquierda. ¿Ok? Yo no voy a tocar eso para fines de mi curso porque yo no voy a ver ese tema. En estadística sí lo han visto, ¿ok? Pero yo no lo voy a ver. Yo me voy a quedar con algunos otros datos, ¿de acuerdo? Pero ahí está, para cuando lo necesites. Muy bien. Listo. Voy a regresar un ratito a las diapositivas para que veamos un poquito la teoría de ello. A ver. Aquí están mis medidas de tendencia central, ¿sí? Las más elementales. Media, mediana, modo. Muy bien. Estos pues son, digamos, los datos básicos que nosotros sacamos en estadística descriptiva. Ok. La media
sabemos que es el promedio de los datos. La mediana es el número intermedio de una serie, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo tengo y me dice la mediana de estos datos, ¿sí? Aquí tengo 2, 3, 3, 5, 7, 10. Es una distribución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué haría? 3 para acá, 3 para allá, punto medio. ¿Cuáles son? El 3 y el 5, ¿no es cierto? Como son 2, 3 más 5, 8, entre 2, 4. Le saqué el promedio. ¿Qué pasaría si yo aquí, a la mediana, aquí le agrego un 5? Ahora tengo 2, 5, 3, 3, 5, 7 y 10. ¿Cuál es mi mediana? 3, ¿no es cierto? Porque es el punto medio. ¿Ok? Muy bien. Y la moda, sabemos que es el valor que más se recoge, ¿cierto? ¿Ok? En este caso 3. Muy bien. Muy bien. Pero existen también lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, aquí tenemos la varianza y la desviación estándar, lo que hacen es mostrarnos cuán dispersos están los datos en relación al promedio. ¿Ok? Cuán dispersos están los datos en relación al promedio. Y entonces, para yo trabajar mis medidas de dispersión, ¿ok? Yo uso la varianza y la desviación estándar. La desviación estándar normalmente es el valor que nosotros interpretamos y con el que trabajamos. Pero no te olvides que esta sale de la varianza, es la raíz cuadrada de la varianza. ¿De acuerdo? Entonces, el primer pasito es la varianza. Aquí me muestra si es que yo tengo una dispersión muy grande, significaría que mis datos están muy alejados en torno a la media. Entonces, si yo tengo una dispersión pequeñita, o una desviación estándar pequeñita, mejor dicho, significaría que mis datos están muy concentrados en torno a la media, ¿de acuerdo? Ahora, ese datito es importante, ahorita vamos a ver por qué, ¿ok? Bueno, aquí están las fórmulas para el que quiera hallarlo manualmente, pero nosotros, el software no los facilita, ¿no es cierto? Bueno, igual allí las tienen, ¿ya? Muy bien. Ahora, si yo me voy aquí a mi SPSS, donde hemos estado hace un momento, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo varios de esos datos. Mira, tengo el promedio del sueldo es 1522, ¿de acuerdo? Tengo la desviación estándar, sí, es 591.38, ¿ok? Entonces, mira, date cuenta que esta desviación estándar es relativamente grandecita, ¿no? ¿Ok? Porque el promedio es 1500 y la desviación es 500, es relativamente grandecita, ¿ok? No voy a entrar mucho a las fórmulas, pero esta desviación estándar me ayuda a calcular este error estándar. ¿De acuerdo? La fórmula en realidad es la desviación estándar entre la raíz de la cantidad de datos. O sea, acá sería entre la raíz de n. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula. Pero bueno, ahí tienes el error estándar. Sin embargo, lo que sí quiero entrar es a lo siguiente. Entrar a esto. A lo que me dice límite inferior y límite superior. ¿Ok? Muy bien. Para entrar a esto, ¿de acuerdo? Quiero recalcarte que esto, ¿de dónde surge? ¿Cómo yo voy a hallar estos datos? Estos datos se hallan teniendo en consideración tres cosas. Primero, la media, ¿de acuerdo? Segundo, el error estándar. Pero ¿te acuerdas que el error estándar de dónde sale? De la desviación estándar, ¿de acuerdo? Y el tercer dato que yo necesito es conocer el nivel de confianza. En este caso, 95%. ¿Ok? Entonces, ¿por qué aclaro eso? Porque puede ser que yo tenga la misma media, el mismo error estándar, pero mi nivel de confianza no es 95, es 99. Eso ya cambia los límites superiores e inferiores. ¿Ok? Entonces, por eso es importante tener claro que necesito esos tres componentes. Muy bien, listo. Y entonces, si yo me voy un ratito a la diapositiva, vamos a entender por qué son importantes. La diapositiva me habla de lo que se conoce como inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? Nosotros, cuando tenemos una población, por ejemplo, mi población son los estudiantes de ingeniería comercial, pero yo no voy a encuestar a todos, voy a encuestar a una cantidad, ¿sí? Digamos a 100, ¿ok? Pero todos los de ingeniería comercial son como 1500, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo he sido cuidadoso al escoger a esos 100 elementos, he sido cuidadoso al diseñar un instrumento, he aplicado un buen tipo de muestreo, un buen tipo de encuesta, todo, ¿cierto? He sido cuidadoso. Se entiende que el promedio de las respuestas de mi muestra deberían reflejar algo muy cercano al promedio de las respuestas de la población, ¿no es cierto? O sea, el promedio de las respuestas de esos 100 estudiantes de comercial
deberían ser una representación muy cercana del promedio de las respuestas de todos los chicos de comercial, ¿sí? Por inferencia estadística, ¿sí? Se infiere que el comportamiento de la muestra refleja el comportamiento de la población, al menos algo muy cercano, ¿cierto? Ok, sin embargo, no necesariamente. Si es que yo digo que la media del sueldo es 60 de la muestra, va a ser exactamente 60 para la población. No necesariamente. Seguramente es un valor muy cercano, ¿sí? Pero no necesariamente 60. ¿Ok? Entonces, ahí es donde entra el intervalo de confianza, los límites superiores y los límites inferiores. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta? Vámonos a eso. Ok, listo. Mira, yo tengo una media de 1522, ¿sí? Yo podría decir, el promedio del sueldo de los encuestados es 1522 soles, ¿ok? Pero ahora voy a interpretar mi intervalo de confianza, así que apunto, te recomiendo para que hagas tus interpretaciones de tu informe. Muy bien, yo podría decir, a un nivel de confianza de 95%, ¿ok? Un nivel de confianza de 95%, ¿ok? El valor promedio del sueldo de los encuestados, el valor promedio del sueldo de los encuestados oscila entre 1.464.79 y 581.05. ¿Ok? A un nivel de confianza del 95%, el valor promedio del sueldo de los encuestados oscila entre 1.464.79 y 1.581. ¿Ok? Entonces, yo estoy diciendo lo siguiente, que el promedio del sueldo de las personas de esa población, ¿de acuerdo? A un nivel de confianza del 95%, su promedio de sueldo oscilaría entre 1.400 y 1.581. De los encuestados ya sé que es 1.522, pero de la población está en esta manera. ¿Ok? Por eso decimos, a un nivel de confianza del 95%, el promedio del sueldo, perdón, el promedio del sueldo de la población, no sería de los encuestados, ¿cierto? El promedio del sueldo, ¿ok? Oscila entre 1.464 y 1.581. De los encuestados ya sé cuánto es, pero de la población sé que está entre esta rango. ¿Sí? Sé que está entre esta rango. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok, listo. Entonces, eso es el caso del intervalo de confianza. ¿Ya? Vamos a botar uno más. A ver, analizar estadísticos descriptivos, ¿no es cierto? No, perdón. Analizar estadísticos descriptivos. Vámonos a explorar. Y vamos a pasar las horas semanales en Internet. ¿Ya? Ok, listo. Muy bien. Tengo que la media es 17.85, pero yo puedo decir, a un nivel de confianza del 95%, el promedio de horas semanales en Internet de los jóvenes universitarios, por ejemplo, ¿no? Se encuentra entre 16.8 y 18.8 horas semanales. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, así es como se interpreta esos datos, ¿ya? El mínimo es el valor mínimo, al menos es una hora, y el máximo son el valor máximo, 35 horas en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí es de donde vienen todos estos datitos. Muy bien, vamos a ver una última antes de irnos. Vamos a ver la tabla personalizada, ¿ya? Para hacer una tabla personalizada, yo me voy a analizar tabla personalizada, ¿ok? Analizar tablas personalizadas. Y le vamos a dar clic en aceptar. Muy bien. Entonces, aquí lo que me está mostrando esa pantallita en blanco es, me está diciendo, construye tu tabla con las variables que tú quieras, como tú quieras. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, voy a decir que voy a utilizar la variable profesión para filas y voy a utilizar la variable medio de información para columnas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces, además, voy a elegir, bueno, aquí, mejor dicho, hasta aquí, ¿qué me está mostrando? Me está diciendo, mira, todos estos son sus profesiones, todos estos son los medios de información. Te estoy mostrando el recuento. O sea, aquí ya me da la vista preliminar, ¿no? Entonces me dice, voy a contar
¿Cuántos son ingenieros si escuchan radio? ¿Cuántos son médicos si escuchan TV? Y miran TV, ¿de acuerdo? ¿Cuántos son antropólogos si se informan con periódicos? ¿Ok? Entonces voy a contar, por eso el recuento. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si tú a esto le agregas una variable cuantitativa? Es una variable de escala. ¿Podría yo hacer eso? Sí, aquí sí puedo hacer, porque me va a dar unos datos bien interesantes. Mire, por ejemplo, yo puedo agarrar la variable sueldo, ¿ok? Y mira lo que voy a hacer. La voy a jalar, pero mira dónde la estoy metiendo. La voy a colocar aquí. Cuidado, ¿ah? De dónde la colocas. Si tú la colocas acá, va a reemplazar a la variable. Si la colocas aquí, lo va a mostrar afuera. No, yo lo quiero colocar aquí. Mira qué pasó. Ya no me va a dar el recuento. La tabla se ha condicionado a función de los datos que le estoy dando. Me dice, lo que yo te voy a dar es el promedio del sueldo de los ingenieros que escuchan radio, el promedio del sueldo de los antropólogos que miran televisión. ¿Sí? Eso es lo que se ha condicionado la variable. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero resulta que yo no solo quiero el promedio, yo quiero la moda también. Me voy acá, estadísticos de resumen. Y aquí yo busco el estadístico que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero la moda. Pero quiero la moda más la media. No quiero quitar la media. Si quiero la quito, pero yo en mi caso no quiero. Entonces yo quiero media igual. Le doy a aplicar a la selección. Y entonces ya aquí en la lista preliminar me va informando. Te voy a dar esto y esto. ¿Ok? Muy bien. Antes de cerrarlo y de ponerle a aceptar, yo me voy a títulos. Y aquí la ventaja es que le puedo colocar el título que yo desee a la tabla. Eso es interesante porque ya cuando lo pasé, por ejemplo, a mi informe, ya está con título en la tabla. Incluso le puedo colocar el texto al pie de página, al pie de la tabla también. Entonces, por ejemplo, aquí en título, digamos que mi título es resumen de datos, ¿ok? Y mi texto al pie dice nota, elaboración de los autores. ¿Has visto cuando visitas las páginas del INEI, de Ipsos, etcétera, y al pie del gráfico de la tabla siempre hay la fuente, ¿cierto? Cuando tú ejecutas tu encuesta, normalmente se coloca elaboración propia o elaboración de los autores, ¿ya? ¿Ok? Entonces, muy bien. Listo, le doy a aceptar aquí y ya está. Mira tu tabla. Tiene el título que tú quieres, el pie de página que tú quieres y ha cruzado las variables que tú has querido, mostrándote los estadísticos que tú necesitas. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esto me ayuda a tablas personalizadas. Es una herramienta valiosa, interesante. Yo recomiendo utilizarla. ¿Ok? Muy bien. Mañana vamos a calcular variables, vamos a transformar variables y vamos a hacer algunas otras cosas más. ¿Ya? También vamos a trabajar lo que son preguntas de respuesta múltiple. ¿Ya? Entonces, eso es interesante. Mañana no te pierdas la clase. ¿Ya? El próximo martes, entonces, no te olvides, hay control de lo que estoy haciendo hoy y de lo que haga mañana, excepto pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis, el control es el mío. ¿De acuerdo? Ok, chicos. Muy bien, con esto yo estoy terminando, pero antes de que nos vayamos, una indicación. Nuestra entrega de trabajos finales, ¿de acuerdo? Es el día 24. Eso significa que tenemos exactamente esta semanita y la próxima. Nada más, porque ya de ahí vienen pues los exámenes. ¿Cómo? Entonces, por eso estoy avisando. Esta semana, pónganse a trabajar. Y esta semana, si la semana pasada aplicaste tu alfa de Chromebooks, que hiciste caso, esta semana deberías estar aplicando tu encuesta final, ya recogiendo los datos de tus 100, 200, 50 años. ¿Ok? Y el fin de semana, empezar a hacer procesamiento. ¿Perdón? Te estoy avisando, ¿qué avisando mata gente, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo estoy avisando cómo tienes que ir avanzando. ¿Ok, chicos? Ya. Muy bien. Que tiene que ir avanzando ese chico. Ya nos falta poco, ya no se va el semestre. Entonces, hay que ponerle full esfuerzo a la parte final. ¿Ya? Muy bien, escúchame por favor, antes de que te vayas. Para la práctica que nosotros vamos a tener la próxima semana, la práctica es en pareja. Porque probablemente hay algún compañero que podría no tener el dispositivo para traerlo ese día. Entonces, podemos compartir uno solo. Si quieren traer los dos para avanzar más rápido, no tengo problema. Pero si no, podemos compartirlo. ¿Ya? Otra cosa, el profesor David Espinosa, creo que les comentaba, mañana nosotros tenemos la presentación de nuestro libro
mi persona, el profe David y el profe Web, ¿no es cierto? José Web. Entonces están cordialmente invitados, chicos. Ojalá que, bueno, pues los que nos aprecien nos acompañen. Mañana a las 11 de la mañana, pues nos gustaría verlos aquí, ¿ya? Gracias, chicos. Con eso se terminando. Muchas gracias. Nos vemos. Hoy día, mañana vamos a tomar lista, no sé, a lo mejor. Richie. ¿Cuál es? ¿El grandad? Ajá. No, ese no. ¿Cuál?